Hola. No sé si ustedes conozcan qué es el outsourcing. Bueno, les comentaré a grandes rasgos qué es ese engendro del mal. El outsourcing es una manera de subcontratación mediante agencias de empleos, entre comillas, las cuales ofertan plazas en industrias mexicanas. Aunque pudiera parecer algo normal, no es así. Algo que no se conoce ampliamente es que si usted acude a cualquier empresa outsourcing o agencia de empleos, y se contrata ahí para desarrollar un trabajo, el contrato laboral al que se hace de firmar impone primeramente que usted trabaja para la empresa outsourcing, en segundo, que el contrato es temporal. Les daré un ejemplo de la vida real. Una obrera busca trabajo en una empresa maquiladora, la misma no hace contrataciones mediante su planta, esta utiliza una empresa outsourcing o agencia de empleos la cual llamaremos, Patito Human Resources. Patito Human Resources, quien tiene un vehículo estacionado afuera de la empresa maquiladora, la pasa a entrevista y le exige sus documentos, la misma le hace un examen simple y la contrata. Bueno, así parece. Al contratarla le hace firmar una renuncia anticipada, en algún momento en una parte del contrato le retiene una semana de su salario, lo cual es ilegal, pero no es lo peor, la mandan a trabajar a la maquiladora a la cual quería ingresar, ahí le dan un lugar y un horario, muchas veces este difiere al del contrato hecho con Patito Human Resources, esto no es tan malo como parece. Ahí, en su lugar de trabajo es tratada de manera diferente a los empleados que trabajan de planta. Y no solo es tratada diferente, sino en manera mínima a sus derechos. ¿Por qué? Vamos a las realidades. Los empleados de planta gozan de Infonavit, IMSS, seguro de auto, lentes correctivos, antigüedad, y en algunas ocasiones hasta de ahorro del trabajador, todo esto a cambio de 8, 9 o 12 horas de trabajo. La operadora que está trabajando contratada por Patito Human Resources, goza de IMSS, Infonavit, y nada más. No hay ahorro, no hay lentes y menos antigüedad, porque ella ha firmado un contrato de 3 meses con la promesa de que terminado este tiempo será contratada por la empresa como alguien de planta. Esto nunca llega. Un día su supervisor de producción o el jefe inmediato, la despide, bueno. Esto es normal. A cualquiera le ocurre. Pero esto le ha ocurrido en la planta maquiladora, no en Patito Human Resources, esta misma le hace saber que ha sido despedida, le dan su semana de fondo, sus vacaciones y su proporcional de aguinaldo y utilidades. Punto. ¿Y eso es todo? No señores, no es todo, existen dos situaciones que ocurren, 1, ella toma su liquidación y se va sin reclamar nada. 2. Ella no les firma y se va a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahí ella demanda un despido injustificado, ahí le hacen saber que debe llevar a juicio a ambas empresas, a Patito Human Resources y a la maquiladora. Ella hace esto, después le informan que debe sobrellevar varios careos con 2 testigos y esperar tal vez 1 o 2 años el dictamen que siempre es a favor del empleado, claro si ella no se cansa antes de esto. Mientras eso sucede es boletinada para que no sea contratada por otras outsourcing como Patito Human Resources. Al final gana. Y le pagan salarios caídos y abogados, pero nunca le restituyen el daño moral ni le hacen saber el por qué ha ganado. Ella ha ganado porque, en primero, la ley federal del trabajo está hecha a manera de que, si un trabajador es despedido, él pueda reclamar sus derechos como corresponde, pero la mayoría de las empresas outsourcing como Patito Human Resources, violan la misma. Estas empresas han crecido a manera de insectos los cuales se dedican a la explotación indiscriminada de recursos humanos. Ellos se hacen valer de los huecos que existen en las leyes. En México esta práctica es ilegal, mas sin en cambio, la misma puede ser evadida mediante los huecos que siempre tienen las leyes. El outsourcing es una práctica desleal para los trabajadores, ellos utilizan a manera de intimidación, las renuncias anticipadas, los contratos temporales y las políticas que desde los pinos atacan la estabilidad del trabajador. Las empresas outsourcing amigos, siempre pierden los juicios, mas sin en cambio ellas tratan de esquivar sus responsabilidades mediante convenios con el trabajador y bajo el auspicio de quien nos gobierna. Increíblemente subscriben en el IMSS a la mayoría de ellos con un salario inferior al de la nómina, y eso es porque llevan una nómina escondida y solo reportan la de la empresa outsourcing. Esto para pagar menos cuota, mientras ellos se llevan desde el 15 hasta el 35% del salario íntegro del obrero. Lo cual no es auditado por Hacienda. Es increíble la manera en que los gobiernos ponen candados a la hora de recaudar impuestos o al tratar de iniciar un negocio.
Mas sin en cambio no ponen los mismos empeños a las empresas outsourcing, cuando se trata de regular las leyes laborales. El outsourcing es, a mi manera de ver, una manera ilegal de subcontratar esclavos. Estas subempresas siempre absorben una responsabilidad de una manera un tanto irresponsable, le quitan al empleado el derecho máximo de la antigüedad, y con esto les han quitado todo. Una persona que toda su vida se contrata con ellos pierde la misma, pues al llegar a los 35 no puede seguir haciéndolo, pues en México, una persona de más de 35 años batalla para encontrar empleo. Aún con ellos. De manera soez, desde los empleados de limpieza, los obreros de producción, los ingenieros y hasta las edecanes del Congreso, trabajan para una empresa outsourcing. La cual es siempre una empresa patito cuyo dueño es un pibales que es amigo de un político, o es un político. Los cuales también son dueños de parques industriales donde rentan naves enteras para empresas transnacionales, que gozan de excepciones tributarias en el esquema maquilador fronterizo. Como ejemplo les pondré a la familia Fuentes y a los Zaragoza en Juárez, Chihuahua. Les recomiendo muy ampliamente que no se dejen llevar por la necesidad, si acaso no pueden encontrar un trabajo de planta y se ven obligados a trabajar temporalmente en una empresa como Manpower, Casem, Cosea, Best Selection, Soportec, Integra Servicios, etc. Lo hagan de manera consciente, deben estar así para que no les llegue por sorpresa, que han perdido su tiempo y su vida laboral por alguien que, desde una curul manipula las leyes y se hace cada vez más rico. Y sépanse que aún es tiempo de reclamar derechos, pues esto es ilegal. Las empresas outsourcing siempre pierden los juicios, aunque en el caso de esta obrera de la que les menciono, la empresa Patito Human Resources llevó como abogado a un pobre diablo mal vestido que a leguas se notaba que era un pasante de derecho que ni siquiera ganaba lo suficiente como para portar unos zapatos nuevos. Mas sin en cambio, el abogado de la empresa maquiladora era un sujeto de buen aspecto y maduro, de 48 años que contaba con una maestría y egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Aún así tuvieron que pagarle a la obrera. Saludos.